A ver, ¿cómo es posible que una pequeña ciudad-estado llegue a dominar todo el mundo conocido y que, incluso después de desaparecer, acabe dando forma a un continente entero? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en la historia del Imperio Romano para entender cómo, con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus crisis más profundas, puso los cimientos de lo que hoy conocemos como civilización europea. Para empezar, una frase que es tremenda. Se le atribuye a un jefe britano, y la verdad es que captura perfectamente la doble cara de Roma. Un genio para unificar, para pacificar, pero a menudo a un coste terrible. Es la gran paradoja romana. Eran constructores de civilización, pero a la vez podían ser aniquiladores de mundos. Bueno, pues nuestro recorrido va a seguir esta increíble historia en 5 grandes actos. Empezaremos con su crisis de identidad cultural y llegaremos hasta su transformación final, que es básicamente el nacimiento de lo que hoy llamamos Europa. Empecemos por aquí, por la gran paradoja de la victoria. Resulta que las mayores conquistas militares de Roma, como la de Grecia, les trajeron un problema que nadie esperaba, una especie de invasión cultural del pueblo que acababan de derrotar. El mayor tesoro que se llevaron no fue el oro, fue la cultura griega. Y esta cultura no los destruyó, sino que los helenizó y los hizo mucho más grandes. Claro, esto provocó un choque tremendo, una auténtica crisis de identidad en el corazón de Roma. Por un lado tenías a gente como Catón el Viejo, el defensor a ultranza de lo romano de toda la vida, el soldado que también es campesino, la austeridad, el trabajo duro, el latín por encima de todo. Pero por otro lado estaba la élite, el círculo de Escipión, que se volvieron locos con la cultura griega, abrazaron su filosofía, su arte, su lujo. Fue literalmente una batalla por el alma de Roma. ¿Y qué salió de todo esto? Pues mira, de ese choque no salió destrucción, sino algo completamente nuevo y muchísimo más potente, la cultura grecolatina. La fusión perfecta entre la mente griega, tan teórica, y el genio romano, súper práctico y organizativo. Y esta mezcla es la base de toda nuestra civilización occidental. Pero claro, tanto éxito al final pasa factura. Toda esa riqueza increíble que llegaba de las conquistas, todo ese oro, esas tierras, esos esclavos, pues empezó a romper las costuras de la República, las mismas instituciones que lo habían hecho posible. Es que el botín de guerra fue a parar a unos pocos. Empezaron a crearse latifundios gigantescos, trabajados por esclavos, que hundieron en la miseria a los pequeños agricultores. ¿Y quiénes eran estos agricultores? Pues nada menos que la columna vertebral del ejército y de la República. Al arruinarse, se fueron en masa a la ciudad, creando un polvorín, una cantidad enorme de gente pobre, sin trabajo y, claro, muy cabreada. ¿Y cuál fue la solución de los políticos? Pan y circo. El Estado empezó a regalar comida y a montar espectáculos sangrientos en el circo para tener a la gente tranquila y entretenida. Era una forma de comprar la paz social, sí, pero a costa de cargarse el espíritu de esfuerzo que había hecho grande a Roma. Lógicamente, la cosa tenía que explotar. Y vaya si explotó. El siglo que siguió fue de una violencia brutal y creciente. Empezó con asesinatos políticos, como el de los hermanos Graco, que solo querían una reforma agraria, una lucha que, por cierto, inspiraría revoluciones mucho después. Y de ahí se pasó a guerras civiles a gran escala entre generales ambiciosos y hasta a la famosa rebelión de Espartaco. La República sencillamente se estaba desangrando. Después de casi un siglo de matanzas y caos, la gente estaba desesperada. Lo único que querían era orden, daba igual el precio. Estaban dispuestos a cambiar la libertad republicana por un poco de paz y seguridad. Y ese fue el momento perfecto para que un solo hombre lo tomara todo. Y ese hombre fue Augusto. Y lo que consiguió fue increíble. 44 años de paz interna. La famosa Pax Augusta. Hay que ponerse en su lugar. Para un mundo que solo conocía la guerra civil desde hacía generaciones, esto era poco menos que un milagro. Un poder fuerte se convirtió en la única salida hacia la prosperidad. ¿Y cómo lo hizo? Pues con una jugada maestra de la política. Augusto no dijo «se acabó la República». ¿Qué va? Fue mucho más listo. Mantuvo el Senado, las asambleas, todo el decorado, pero lo vació de poder por dentro. La autoridad de verdad estaba en sus manos. Creó una monarquía con disfraz de república. Un genio. Con esta nueva estabilidad, el imperio vivió una época de prosperidad y creatividad absolutamente espectacular. Pero, como vamos a ver ahora, este nuevo sistema escondía unas contradicciones muy peligrosas. La paz trajo una edad de oro de la cultura. Mientras las viejas creencias religiosas se tambaleaban, surgieron gigantes como Cicerón, Virgilio u Horacio, que buscaron respuestas y crearon obras maestras que definieron la literatura latina para siempre. Su trabajo, nacido en esta época, es la base de todo, todavía lo estudiamos hoy.
Y lo más increíble es lo cosmopolita que era el imperio. Fijaos en Hispania, una provincia que había sido conquistada, pues se convirtió en uno de los corazones intelectuales y políticos de Roma. De aquí no solo salieron filósofos como Séneca o grandes oradores como Quintiliano, es que de aquí salieron dos de los mejores emperadores de la historia, Trajano y Adriano. La periferia gobernando el centro. Impresionante. Pero el sistema tenía un fallo garrafal. Todo, absolutamente todo, dependía del carácter de una sola persona. Veníamos de un siglo de oro con los 5 buenos emperadores y de repente, mira qué contraste. Marco Aurelio, el emperador filósofo, un modelo de virtud. Y su hijo Cómodo, un tirano cruel que lo destrozó todo. La paz y la prosperidad del mundo dependían, literalmente, de la lotería genética. Y esto nos lleva a la parte final, a la famosa caída de Roma. Pero vamos a ver que más que una caída repentina, fue una transformación larguísima y muy compleja. El parto de un nuevo mundo sobre las cenizas del anterior. El siglo III fue un desastre total, una auténtica tormenta perfecta. Mirad el gráfico. Una inestabilidad política salvaje, asesinaban a los emperadores casi cada año, un colapso económico con una inflación que se comía todo, y encima una presión militar en las fronteras brutal. El imperio estuvo a punto de desaparecer, pero de alguna manera aguantó. Para poder sobrevivir, Roma tuvo que reinventarse por completo. Emperadores con un genio organizativo tremendo como Diocleciano salvaron la situación, con reformas radicales. Luego, Constantino fundó una nueva Roma, Constantinopla, moviendo el centro de gravedad al este y asegurando que la civilización romana durase 1000 años más. Irónicamente, estas medidas para salvar el imperio fueron las que prepararon su división definitiva. Y mientras todo esto pasaba en la política, una nueva fuerza estaba creciendo y unificando a la gente de una forma distinta. El cristianismo. Empezó como una secta perseguida en una provincia lejana y acabó convirtiéndose en la religión oficial del Estado. La Iglesia heredó la organización de Roma y se preparó para ser el nuevo alma de Europa. Y aquí está la clave de todo, la idea con la que nos tenemos que quedar. El Imperio Romano de Occidente no se cayó sin más, no se esfumó de un día para otro, se transformó. Es verdad, su estructura política se vino abajo, pero lo esencial, sus cimientos, eso sobrevivió, mutó y dio lugar a algo nuevo. Y este es su legado, que es inmenso. El latín es la madre del español, del francés, del italiano. El derecho romano es la base de nuestros códigos legales. La fe cristiana que Roma acabó adoptando definió la cultura del continente. Y la propia idea de Europa, ese concepto de un espacio común, civilizado y unido, eso también es una herencia directa de Roma. Así que, para terminar, la pregunta queda ahí. Cuando miramos nuestras leyes, nuestras ciudades, las palabras que usamos, incluso nuestras ideas sobre el poder, ¿qué parte de la antigua Roma sigue en realidad gobernando nuestro mundo hoy en día?